Hola a todos, nosotros somos el grupo 2A y hoy les vamos a hablar sobre la neumonía. La neumonía es una enfermedad del sistema respiratorio que puede afectar tanto un pulmón como ambos. La inflamación se da en los espacios alveolares de los pulmones. ¿Por qué? Porque se acumula líquido o material purulento. Entonces, esto provoca que haya tos con flemas, fiebre, escalofríos y principalmente una dificultad respiratoria. Entre las causas más frecuentes tenemos las infecciones víricas, seguidas de las infecciones bacterianas. Además, un tercio de estas infecciones puede ser causada de manera mixta, es decir, causada por virus y bacterias. Se han hecho investigaciones a nivel mundial y se ha llegado a concluir que un 15% de las defunciones de niños menores de 5 años es causada por la neumonía. También tenemos la neumonía adquirida en la comunidad. Esta es cuando afecta a un paciente que no está hospitalizado. Para definir si es una neumonía adquirida en la comunidad, debemos tomar en cuenta que aparece en los 14 días previos al que el paciente haya sido hospitalizado o bien durante las primeras 48 horas después de que haya sido hospitalizado. Bueno, mi nombre es Yesenia Collar. El día de hoy les voy a hablar sobre los antecedentes. En países en desarrollo, la neumonía es una de las principales causas por las cuales hay hospitalización y mortalidad. Todo esto por infecciones respiratorias agudas, también conocidas como IRAS. Dentro de estos antecedentes, en este caso, pues los más afectados tenemos que son los niños menores de 5 años, siendo pues también los lactantes menores de 1 año pues los más vulnerables dentro de este grupo. Esta situación pues es agravada por las condiciones socioeconómicas y precarias que existen en este tipo de países. Un ejemplo que tomamos en cuenta en estos países son los hacinamientos y la contaminación del aire que hay dentro del interior pues de esos hogares. Todo esto pues es debido al uso pues de combustibles sólidos que utilizan estas personas para cocinar y para calentar sus alimentos diarios. Todo esto pues incrementa o grandemente el riesgo de la transmisión de agentes infecciosos que aumentan pues también el riesgo de un contagio o pues la severidad de estas enfermedades. Como siguiente tenemos los objetivos. Nuestros objetivos, esta ocasión tenemos que son determinar pues las características epidemiológicas de la neumonía. También tenemos nuestros objetivos específicos. Uno de ellos es identificar la estacionalidad de la neumonía en el país y el otro es vigilar los agentes infecciosos causales de las neumonías. Y por último, pues tenemos un pequeño dato curioso. Desde el 2009, el 12 de noviembre, pues se ha catalogado como el Día Mundial de la Neumonía. Muchas gracias. Jonathan, y para continuar hablando acerca de la neumonía, vamos a hablar acerca de la descripción del evento. Mi nombre es Jonathan, un tema bastante importante en salud pública debido a su alta incidencia y a las complicaciones que puede causar si este no se trata. En la descripción del evento tenemos que la neumonía es una enfermedad respiratoria aguda y transmisible que afecta al parénquima pulmonar. Se caracteriza por inflamación en los pulmones y presentar una ocupación alveolar o intersticial, lo que puede observarse en estudios de imagen como una opacidad o infiltración. Los síntomas principales incluyen un aumento en la frecuencia respiratoria y en algunos casos tiraje subcostal. Si no se trata a tiempo, esta puede derivar en complicaciones graves. Aspectos epidemiológicos, la neumonía puede ser causada tanto por virus como por bacterias.
Los agentes causales varían según la edad y la condición del paciente. Los niños pequeños, los virus suelen ser la principal causa, mientras que en adultos mayores o en personas inmunocomprometidas o inmunodeficientes, las infecciones bacterianas son más frecuentes. Entender estos factores es clave para un diagnóstico y un buen plan educacional. En los agentes virales o agentes causales tenemos los virus, que son los responsables de aproximadamente el 30% de las infecciones respiratorias en niños menores de 5 años. Los virus más comunes en este grupo son los adenovirus, el virus sincitial respiratorio, la influenza y la parainfluenza. En jóvenes y adultos, el virus predominante es la influenza A, especialmente en periodos epidérmicos. Mientras que agentes bacterianos, tenemos que entre los más agentes bacterianos está el Streptococcus pneumoniae o neumococo, que es la causa más frecuente en neumonía, y otras bacterias importantes como la Haemophilus influenzae, que causa alrededor del 30% de los casos en menores de 5 años, especialmente de tipo B. En pacientes inmunocomprometidos o inmunodeficientes y ancianos pueden ser involucrados bacilos gram negativos como la Klebsiella o la Escherichia coli. Por último, la moraxelia es un patógeno común en adultos mayores con enfermedad pulmonar y obstructiva crónica. Mi nombre es Ivy Juárez y continuando con el tema, yo les voy a hablar sobre modo de transmisión. Bueno, sabemos que existe modo de transmisión directo e indirecto. El directo es por diseminación de gotitas aerosoles por contacto oral y de persona a persona. Ahora tenemos el indirecto, que es por objetos recién contaminados con secreciones en las vías respiratorias. Bueno, su periodo de incubación dependerá del agente etiológico, pero en promedio es de 1 a 3 días. Ahora, periodo de transmisibilidad, bueno, es posible que persista hasta que las secreciones de la boca y vías nasales ya no contengan un agente etiológico en cantidad significativa. Ahora, susceptibilidad e inmunidad. La susceptibilidad a la infección sintomática aumenta por cualquier proceso que afecte a la integridad anatómica o fisiológica de las vías respiratorias inferiores, así como las características propias de los individuos, como por ejemplo la edad. Por último, tenemos distribución de la enfermedad. Bueno, esta es una enfermedad de endemicidad continua, especialmente en niños. 16 infecciones respiratorias agudas y meningitis bacterianas en ancianos y en personas con trastornos inmunológicos. Gracias. Hola, mi nombre es Alba Noemí Rosa y antes de continuar me gustaría brindarles un pequeño dato curioso sobre cómo pequeños descubrimientos que a veces sucedieron sin querer revolucionaron por completo el uso de la medicina que conocemos hoy en día. Un 11 de marzo de 1955 fallece Alexander Fleming. ¿Pero quién fue él? Alexander Fleming fue quien descubrió la penicilina. En 1928, Fleming observó que un hongo del género Penicillium inhibía el crecimiento de las bacterias, lo que llevó al desarrollo del primer antibiótico efectivo contra infecciones bacterianas. Alexander Fleming recibió un premio Nobel en medicina junto a Howard Florey y Ernest Boris Chain por sus contribuciones en el uso terapéutico de la medicina. La introducción de la penicilina al mundo de la medicina revolucionó por completo los tratamientos, permitiendo tratar eficazmente enfermedades que pues antes se consideraban mortales, tales como en este caso sería la neumonía, y se le podrían agregar otras como la sífilis, infecciones de heridas. La muerte de Alexander Fleming marcó el fin de la vida de un científico muy influyente, cuyo descubrimiento salvó innumerables vidas y pues pues sigue siendo un descubrimiento fundamental. Muy bien, entonces continuando les hablaré sobre la vigilancia epidemiológica. Específicamente hablaré sobre de caso basadas en la atención integrada
a a las enfermedades prevalentes de la infancia. Esta pues es una estrategia promovida por la Mundial de la Salud, OMS, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Esto con el fin de reducir la morbilidad y mortalidad en niños menores de 5 años. En el contexto de vigilancia epidemiológica, la atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia ayuda a identificar y tratar enfermedades respiratorias, como en este caso lo sería la neumonía, y también asegurando que reciban atención adecuada de manera temprana. Es fundamental identificar correctamente los casos para un adecuado manejo y prevención de enfermedades respiratorias en niños y adultos. Como primera definición, tenemos un caso sospechoso. Generalmente implica reconocer ciertos síntomas y signos clínicos que nos podrían ayudar a detectar la presencia de esta enfermedad, ya que se le considera caso sospechoso a toda persona con tos, respiración rápida o dificultad respiratoria. Y pues durante la auscultación debemos detectar, por ejemplo, síntomas como lo serían los estertores crepitantes o sonidos respiratorios reducidos. Aparte, pues hay unos criterios de frecuencia respiratoria que debemos de tomar en cuenta. Estos pues son basados según la edad, los cuales son menores de 6 años, más de 60 respiraciones por minuto. De 2 a 11 meses, más de 50 respiraciones por minuto. De 12 meses a 5 años, más de 40 respiraciones por minuto. Luego de esto, pues pasa por radiología. Se confirma un caso en radiología si la radiología muestra condensación unifocal o multifocal, ya que son ciertos hallazgos característicos que podrían respaldar el diagnóstico. En la neumonía bacteriana se pueden observar infiltrados densos de aspecto algodonoso, derrame pleural o atelectasia. Y pues en la neumonía viral los hallazgos son más leves y también inespecíficos, como infiltrados intersticiales o peribronquiales difusos. Hay unas radiografías donde en esta se puede mostrar condensación unifocal en el pulmón derecho. Y acá podemos observar condensación multifocal en ambos pulmones. Yo soy Cecilia Lemus y para empezar quiero hacer referencia a este aforismo que dice que la neumonía es la capitana de los hombres de la muerte. Esto debido a una adaptación que hace Sir William Osler, haciendo referencia a John Munjan, que habla de la tuberculosis como el capitán de los hombres de la muerte. Y si la tuberculosis puede ser el capitán, ¿por qué no la neumonía puede ser la capitana si está tomando su lugar? También Sir William Osler hablaba de la neumonía como la amiga del anciano, esto debido a que se presentaba mayormente en ellos y era una causa de mortalidad muy importante. Y ya adentrándonos a el tema de la epidemiología de esta enfermedad, hablamos acerca del procedimiento de vigilancia. Eh, Nuestra población objetivo en la vigilancia va a ser toda la población. Vamos a vigilar toda la población, pero vamos a tener un énfasis importante, por ejemplo, respecto al grupo de edad, en los menores de 5 años y en los mayores de 65 años. Y también vamos a hacer un énfasis muy importante en personas con enfermedades crónicas y en personas con inmunodeficiencias, ya que estas pueden presentar complicaciones graves que son importantes cuando hablamos de salud pública, de salud poblacional. Y nuestras pruebas de laboratorio, que van a ser pruebas de biología molecular, que nos van a servir para identificar el agente etiológico del cual vamos a estar hablando, también el cultivo de secreciones, que nos ayudan a aislar los virus o bacterias, el hemocultivo, que nos ayuda a identificar la presencia de estos en sangre, y el hemograma, que va a ser una prueba complementaria que se utiliza para ver la severidad de la respuesta inmune de nuestro paciente, ya sea cuando diagnosticamos la enfermedad o durante la evolución de su cuadro clínico para ver cómo se está resolviendo el mismo. Y tenemos en epidemiología el registro y notificación de casos,
que son muy importantes para ver los focos de infección y para ver si estos están aumentando y constituyen un riesgo de que la población en general contraiga la enfermedad. Entonces tenemos que en el CIGSA-3 vamos a recolectar los datos diariamente y ese va a ser recolectado por el personal que brinda la atención. Como nos mencionaba la doctora anteriormente, en nuestro EPS muy posiblemente vamos a necesitar llenar estos formatos. Entonces, con los datos recolectados diariamente vamos a hacer una consolidación semanal y este es igualmente por el nivel de atención que se encargó de recolectar los datos. Y luego vamos a hacer, respecto a los casos confirmados, vamos a reportarlos cada mes en el CIGSA-7 y los casos de defunción se notifican en el CIGSA-2. Recordemos que los casos de defunción por neumonía van a ser casos confirmados por neumonía que han muerto por esta causa. La periodicidad de la notificación va a ser enviada semanalmente a los niveles inmediatos superiores si fue diagnosticado en un nivel primario, entonces vamos a notificarlo al nivel secundario y así sucesivamente. Y los casos confirmados y de defunción se notifican de forma mensual. Respecto a la investigación de caso, se utiliza una ficha epidemiológica para la investigación de casos, estandarizada para la vigilancia. Esta está por el Ministerio de Salud. Y en el caso de virus respiratorios tenemos una ficha específica para esta, que es estándar, que se utiliza para recolectar los datos de nuestro paciente. En este van los datos concernientes al mismo, que son sus datos personales. Es tipo una ficha clínica en la cual colocaremos toda la información sobre los esquemas de vacunación, los antecedentes de nuestro paciente. Igualmente aquí se las dejo para que puedan ir a revisarla y ver con más detalle, porque en la imagen en realidad no se ve tanto, pero pueden ir a revisarla en el enlace que les dejo por acá. Eso sería de todo de mi parte. Muchísimas gracias. Continuando con la exposición, vamos a hacer énfasis en un pequeño ¿sabías qué? ¿Sabías que el 11 de marzo de 1882 el médico alemán Carl Wilhelm publicó sus hallazgos sobre una bacteria que identificó como la principal causante de la neumonía? Esta bacteria, o microorganismo, fue identificado como Klebsiella. Este es uno de los principales patógenos responsables de lo que son las neumonías graves. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las acciones de control o prevención. Tenemos 4 acciones de control y prevención importantes. La primera sería con el enfermo. Esta es muy importante ya que debemos de evaluar todos los factores de riesgos, tomar muestras para identificar al agente etiológico y de esta manera recomendar un seguimiento clínico adecuado. También con los susceptibles a contactos, ¿verdad? Se deben de buscar todos los contactos del paciente con los que inició el síntoma y así evaluar todos y cada uno de los factores de riesgo. También tenemos con el medio ambiente, que para este se van a implementar medidas con base a lo que es el agente etiológico para evitar, ¿verdad?, lo que es el hacinamiento de este. Y por último también tenemos con los servicios de salud. Los establecimientos de salud deben de difundir las medidas necesarias, ¿verdad?, para poder tener una prevención de todas las iras y así, ¿verdad?, evitar la propagación de estas. Bueno, vamos a hablar sobre los indicadores. Tenemos la tasa de incidencia de casos confirmados por neumonía. Su fórmula es el número de casos nuevos dividido a la población en riesgo. La población en riesgo, vamos a hacer una resta de la población total menos los casos registrados.
Y esta resta va a ser la población en riesgo, ¿verdad? Que la vamos a multiplicar por 100 o por 1000. Aquí tenemos un ejemplo más para que nos quede más claro. Tenemos que en el año 2024 en Chiquimula, con una población de 90.440 habitantes, se representaron 3.330 casos de neumonía, de los cuales fallecieron 108. Entonces vamos a colocar los números de casos nuevos de neumonía, que serían 3.330 en este caso, y la población en riesgo la vamos a restar como está en la fórmula, ¿verdad? Vamos a restar los 90.440 menos los 3.330 número de casos nuevos, ¿verdad? Que nos va a dar como resultados 87.110. Esta división la vamos a multiplicar por 1000, que nos va a dar 38.22, que va a variar a 38 nuevos casos por 1000 habitantes. También tenemos la tasa de mortalidad de neumonías, que tenemos la fórmula que es número de casos, número, perdón, de fallecidos dividido la población total por 1000. Y tenemos el mismo ejemplo anterior, solo que aquí vamos a colocar los 108 fallecidos eh, dividido a los 90.440, ¿verdad? Que sí se va a colocar los habitantes correctos. Entonces esta división se va a multiplicar por 1000 y nos va a dar 1.1. Y como respuesta, un fallecido por neumonía por cada 1000 habitantes. También tenemos la tasa de letalidad por neumonías, su fórmula que es número de fallecidos dividido al total de casos registrados, por 100 en este caso. Y el ejemplo, aquí vamos a colocar, como nos pide, el número de fallecidos, 108, dividido los nuevos casos de neumonía los registrados, que serían 3.330, multiplicado por 100. Y esto lo va a dar como resultado 3.24, que nos va a redondear a 3, ¿verdad? Entonces nuestra respuesta sería que por cada 100 personas, 3 tienen riesgo de poder fallecer. Y eso ha sido todo de nuestra parte. Muchas gracias.